Shalom, la paz sea con vosotros. En el libro del Génesis, en el capítulo 50 y verso 24, dice: Y José dijo a sus hermanos: Yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Apenas unas pocas familias habían descendido a Egipto, pero se habían convertido en una gran multitud, rodeados por la idolatría. Muchos habían perdido el conocimiento de Dios verdadero y habían olvidado su ley, pero todavía había entre los israelitas algunos que adoraban al Hacedor de los cielos y la tierra. Estos se preocupaban profundamente cuando veían a sus hijos presenciar diariamente las abominaciones del pueblo idólatra que los rodeaba. En su dolor, claramente el Señor pidiéndole su liberación del yugo egipcio. No ocultaban su fe, sino que declaraban a los egipcios que ellos adoraban al único Dios verdadero y viviente, y reparaban las evidencias de sus exigencias y poder desde la creación. Así los egipcios tuvieron la oportunidad de conocer la religión de los hebreos y a su Dios. Los ancianos de Israel trataron de sostener el fallecimiento a fe de sus hermanos, repartiéndoles las promesas hechas a sus padres y a las palabras proféticas con que antes de su muerte José predijo la liberación de su pueblo de Egipto. Algunos escucharon y creyeron, otros miraron las circunstancias que los rodeaba, se negaron a tener esperanza. Los egipcios, al saber lo que pasaba entre sus siervos, se mofaron de su esperanza y desdeñosamente negaron el poder de su Dios. Los siervos fieles de Dios comprendieron que por haberse apartado de Israel como pueblo de Dios y por su disposición a casarse con idólatras y dejarse llevar a la idolatría, el Señor había permitido que llegaran a ser esclavos en Egipto. Muchos se conformaban con permanecer en la servidumbre antes que enfrentar las dificultades que acompañaban el tratado con una tierra extraña, y los hábitos de algunos se habían hecho tan parecidos a los de los egipcios que preferían vivir en Egipto. Por lo tanto, el Señor no los liberó mediante la primera manifestación de su poder ante Faraón. Controló a los acontecimientos para que se desarrollaran más plenamente el espíritu tiránico del rey de Egipto, y para darle a los israelitas, mediante las manifestaciones del vasto poder de Dios, percepciones más elevadas del carácter divino, a fin de que estuvieran ansiosos por abandonar Egipto y eligieran el servicio al Dios verdadero y misericordioso. Esto ha sucedido en todos los ámbitos de la iglesia, de la congregación del Señor. Sorprendentes analogías se han hecho con este comportamiento que había con el pueblo que estaba cautivo en Egipto. Hoy en día está cautivo en Babilonia por una iglesia que se prostituyó, una iglesia romana que hizo su voluntad y metió la idolatría y metió el pecado dentro de esta congregación y de su sacerdocio. Y desde el año de 1844 para acá, esta congregación falsa parió hijas. Y esas hijas llevaron una doctrina mala. Igual que la iglesia católica, porque yo, por ejemplo, voy para 70 años. Y en mi juventud lo que me enseñaron fue puro catolicismo y se oía mucho el protestantismo. No había una verdad donde irla a buscar. Estábamos enredados, cautivos por una mentira con el error ligado con la mentira. La iglesia madre decía que viene una bola de fuego y los va a destruir los que no se quieran ir a hacer la Santa Comunión. Y nosotros niños no creíamos eso. Que van las matas, van a botar sangre si ustedes no van a la Semana Santa y adoran a la Iglesia Católica y adoran al Papa. Y nos amenazaban nuestros padres si nosotros no íbamos a la iglesia. Yo tenía que pararme temprano los domingos para ir al culto.
Pero más que todo yo miraba y me gustaba ver ahí mismo en esa iglesia. Comencé a aprender. El Espíritu Santo comenzó a manifestarse sobre mí por la poquita verdad que había allí. Pero había mucho error, había mucha idolatría. El primero que se encontraba así adentro de la iglesia era el sol. Ellos adoraban al sol, el gran imperio romano. Su dios fue el sol todo el tiempo, y ahora en Roma papal también lo seguían adorando. Así que estando niño comencé a sentir, y el Espíritu Santo me inducía, me hablaba a través de otro, me hacía saber que yo iba a ser profeta del Padre, y era mucho el ataque. De ahí decidí cambiarme, desobedecer a mis padres. Me dieron tremendas palizas, me torturaron, me metieron en costales. Mi padre era muy bravo, era un cañadero. Y para que yo no me fuera de la iglesia romana. Y sin embargo me fui, visité los testigos de Jehová, visité los evangélicos, visité hasta llegar a los adventistas, que medio daban una. De ahí me fui a Bogotá, Colombia, a estudiar teología. Primero estudié electricidad y fallé, pero después me fui a estudiar teología a Bogotá, Colombia, y lo logré. Logré separar la mentira de la verdad, porque esa era mi tarea: separar la mentira, quitar la mentira que está ligada con la verdad y decir la pura verdad. La pura verdad, que sí se puede sostener sola con el poder de Dios. No se necesita mentir para poder vivir. No se necesita mentir para poder estar en la verdad. Así que hoy en día, por eso le cuesta mucho a las personas salir de esa iglesia, porque las supersticiones y los dogmas que ellos tienen, los tienen atados. Tienen miedo de dejar esta doctrina. Y así mismo le pasa a los protestantes. Les meten miedo con el infierno. Hermanos, el infierno no se da todavía. Cuando tú mueres no vas al infierno, vas al sepulcro. Así que lo que va a preparar en el futuro Dios es un lago de fuego celestial para echar al diablo y sus seguidores y eliminarlos, y ya, y se acabó. Ahí no va a haber ningún infierno, ni vas a estar torturando por toda la eternidad, porque Dios es un Dios bueno. Así que todas esas doctrinas que hay, y que son las mismas, porque la iglesia protestante viene dando las mismas doctrinas católicas, la misma doctrina romana. Ellos creen en la inmortalidad del alma, creen en el domingo como día de reposo, y creen en el infierno. ¿Sí? Entonces, ellos mismos salieron de allí, y ahora tienen engañada y tienen cautiva, así como en Egipto estaban cautivos el pueblo de Dios. ¿Por qué fueron sacados de Egipto? Si ahí pudieron formar grandes comunidades entre ellos. Primeramente porque estaban esclavizados, y segundo, porque no tenían la libertad de ir a adorar al Dios poderoso. Los egipcios querían que adorasen a las estatuas de animales que ellos tenían. ¿Ves? Por eso necesitaban la libertad. Pero hoy en día en Babilonia están cautivos los hombres y mujeres que no quieren dejar Roma, que no quieren dejar el protestantismo, esas iglesias que ya ese sistema fue caducado. Ahora es el sistema del lugar santísimo. Ahora cada hogar es una iglesia, es para Dios la habitación de Dios, es un lugar santísimo, para que tengamos el altar de la cruz en nuestro hogar, y así venga el ángel a encontrarnos en nuestro hogar y llevarnos a Sión. Y en Sión continuaremos la guerra del Armagedón. Una vez que estemos todos en Sión, que los ángeles hayan reunido a los fieles, a los que en verdad hayan aceptado, hayan sacado en Éxodo. El Éxodo lo van a hacer los ángeles. Van a quemar la cizaña y a llevarse el trigo para el granero que es Sión. Amén y amén. Que Dios nos bendiga.